La extensión natural del estimador de mínimos cuadrados ordinario en un contexto de regresión simple es el modelo de regresión lineal multivariado. ¿Ok? Un modelo básicamente en el cual extendemos el número de variables independientes que incorporamos en el modelo. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente sirve para poder mejorar la predicción que podemos hacer respecto del impacto que tiene una determinada variable independiente eh, sobre la variabilidad del comportamiento de nuestra variable dependiente. En este caso estamos volviendo a uno de los ejemplos que hemos visto antes, que tiene que ver con estimar a través de un modelo de regresión lineal cuál es el comportamiento del precio de una botella de vino, ¿ok? Usando múltiples regresores. ¿Ok? En este caso estamos usando la temperatura promedio del año en el cual se hizo el cultivo del vino, ¿ok? Y tenemos esta relación. Conforme nosotros podamos incluir variables adicionales a la regresión, o sea, X adicionales, el ajuste lineal que podamos hacer a esta relación va a ser cada vez mejor. Esa es la promesa de una regresión lineal multivariada. ¿Okay? Obviamente, no vamos a poder representar la variabilidad de todas las otras X en un plano cartesiano como este de 2 dimensiones. Sin embargo, el ajuste que tenga la regresión lineal para aproximar la función de medida condicional del precio en los grados eh, se va a poder reflejar en el fondo en una línea que se va a ajustar mejor a esa medida condicional, esa función. Entonces, esto es simplemente para ejemplificar gráficamente el punto de partida de la conversación. Tenemos dos variables, ¿okay? Esta es nuestra variable dependiente y, esta es nuestra variable independiente x. Un modelo simple sería algo así como y igual alfa más beta x más un componente de error, ¿cierto? Lo que queremos hacer es mejorar la estimación de alfa y beta en esa regresión lineal a partir de agregar más variables independientes al modelo. ¿Okay? Ahora vamos a la estructura. Hacer mínimos cuadrados ordinarios con múltiples regresores se parece un poco a esto. Ahí tenemos nuestra variable independiente. Nuestro modelo de regresión simple llegaba hasta acá nomás, ¿cierto? Con un solo regresor. Ahora lo único que hacemos es parametrizar variables independientes adicionales dentro de nuestro modelo. Entonces, para eso utilizamos más parámetros, beta 2, beta k, hasta beta k, y siempre con nuestro componente de error mu. ¿Okay? Entonces, este va a ser un modelo que cuenta con k regresores y con k más 1 parámetros a estimar, porque recuerden que beta 0 en este caso es un parámetro que va acompañado por una constante que en la práctica no es otra cosa que un vector. En nuestra base de datos va a ser un vector de puros unos. ¿Okay? Entonces vamos a estimar los parámetros k más 1 de esta regresión en base a una data que va desde nuestra variable dependiente y sub i a los regresores que son de 1 hasta acá. ¿Okay? A veces vamos a simplificar la notación de nuestra regresión y en vez de anotar toda esta ecuación larga que ven acá arriba, la vamos a simplificar y simplemente vamos a denotar el vector de parámetros beta 0 hasta beta k como beta, ¿ok? Y el vector de variables independientes x sub 1 hasta x sub k como x sub i, ¿ok? Y en efecto vamos a expresar la regresión de esa manera. ¿Ok? Entonces, en efecto, los residuos empíricos de esta regresión pueden ser expresados como e sub i o como u sub i, van a ser en función de beta, que no es otra cosa que la diferencia entre i sub i y nuestra regresión observada, ¿cierto? Que es eh, beta por x sub i, o en su versión larga, eh, beta 0 más beta 1 más por x1 más beta 2 por x2, así sucesivamente hasta beta k por x sub ik. ¿Okay? Y el problema de minimización no es distinto que en el caso de la regresión simple. De hecho, vamos a poder calcular cuál es el error asociado a cada una de las observaciones. Vamos a sumar esos errores al cuadrado, esa va a ser nuestra función objetivo, a minimizar. Y al plantear el problema de minimización, vamos a derivar
con respecto a cada uno de los parámetros de interés, beta 0 hasta beta sub k. Vamos a tener n condiciones de primer orden, vamos a tener k condiciones de primer orden, vamos a tener k parámetros a estimar, y en base a eso vamos a poder resolver el modelo y encontrar el óptimo para cada uno de los parámetros. Por alguna razón no me avanza el PowerPoint. Voy a cerrar y abrir. Okay. Disculpen un minuto, voy a cerrar y abrir. Porque al parecer hay un problema con el compartir las slides. Y aquí volvemos nuevamente. Disculpen por la interrupción. Entonces este es nuestro modelo. Aquí están las condiciones de primer orden, ¿cierto? Vamos a tener k más 1 condiciones de primer orden, que son k más 1 parámetros a estimar. Y por tanto vamos a tener k más 1 ecuaciones, k más 1 parámetros, y vamos a tener una solución única para cada uno de los parámetros de nuestra regresión lineal múltiple, ¿okay? Multivariada. Naturalmente se van a cumplir por construcción los supuestos del modelo de regresión lineal, en este caso que la suma de los errores va a ser igual a 0, y que la correlación de los x con los e, son nuestros componentes de error, también van a ser 0. ¿Okay? Y en efecto la covarianza entre el regresor y el residuo son 0. Ahora bien, ¿cómo estimamos el efecto parcial de cada regresor? Lo que yo les mostré anteriormente es, digamos, el sistema de ecuaciones que se derivan a partir de la minimización de la suma de los errores al cuadrado como función objetivo, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué representa cada uno de estos betas óptimos que vemos en este vector? ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y para eso vamos a considerar el siguiente modelo lineal con k-regresores, que es el mismo que estamos viendo antes. ¿Okay? Nos vamos a referir a beta 1 como el efecto de x1, luego de controlar por el efecto de todos los otros regresores, x sub 2, x sub t hasta x sub k dentro de la regresión. ¿Okay? Vamos a definir R sub ik tilde como el vector de residuos que nosotros obtendríamos luego de regresionar x sub ik sobre todos los restantes regresores x sub ij. O sea, en este caso, si queremos definir, por ejemplo, el R tilde correspondiente a la variable x sub 1, nosotros tendríamos que regresionar x sub 1 contra todas las otras variables independientes dentro de mi modelo y generar un valor predicho del error de esa regresión. ¿Okay? O sea, el R sub ik corresponde al error de regresionar nuestra variable x, puede ser x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 hasta x sub k. ¿Okay? Cada una de esas variables va a tener un R tilde asociado. Después de regresar cada una de esas variables contra las restantes variables independientes de mi modelo. ¿Okay? O sea, vamos a tener un R tilde para cada una de las x dentro de mi modelo. ¿Okay? Luego, el vector de residuos R tilde va a ser interpretado como la variación en el regresor x sub ik, cómo varía ese x, ¿okay? Que no puede ser explicada por el resto de los regresores de mi modelo. Dado que yo regresioné x sub 1 contra todas las otras variables y obtuve el error asociado a esa regresión, entonces yo voy a decir que ese error asociado a esa regresión representa la variación de x sub ik que no puede ser explicada por la variación de los restantes x de mi modelo. Por algo está en el término de error, porque no puede ser explicada por el resto de los x. Entonces, vamos a decir que ese R tilde es una variación única de x sub k. Y en la práctica, lo que vamos a entender al final del día, es que lo que hace el estimador de mínimos cuadrados ordinario es usar la varianza única de ese x sub k
para estimar el coeficiente beta o el parámetro que está asociado a esa variable x sub k. En el ejemplo vamos a utilizar, por ejemplo, la regresión de x sub 1 contra todos los otros regresores del modelo. Vamos a obtener el R tilde a partir de generar un error predicho de esa regresión y vamos a utilizar la variación de ese error R tilde para poder estimar el beta sub 1. Y después vamos a replicar exactamente el mismo proceso para cada uno de los otros parámetros dentro de mi regresión. De hecho, vamos a poder demostrar que el beta sub k, el beta asociado a la variable x sub k, puede ser definido como la covarianza entre mi variable dependiente y mi R tilde asociado a esa variable x sub k, partido por la varianza de ese R tilde asociado a la variable x sub k. ¿Ok? Eso es, en la práctica, en la anatomía de la regresión, si ustedes quieren, la definición del beta que acompaña a cada una de las variables que son parte de mi regresión. ¿Ok? Es decir, si yo estimo esta regresión, ¿ok?, voy a obtener un beta óptimo que acompaña a cada una de las variables dentro de mi modelo. ¿Ok? Lo que yo les acabo de explicar a continuación es que cada uno de esos betas que voy a estimar podría también ser estimado, ¿ok?, si es que yo regresiono cada uno de los x contra las x restantes, obtengo el error, ¿ok?, y computo la covarianza de ese error contra mi variable dependiente y la divido por la varianza de ese error. Así yo podría obtener los mismos beta sub k que yo obtendría si simplemente regresiono y contra todos los x. ¿Okay? Esa es la historia acá. Y la tarea para la casa es demostrar esta propiedad. Sugiero que lo hagan como mini tarea. Esta es muy posiblemente una pregunta que podría eventualmente entrar en el control. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Esto solamente para resumir. Primero corremos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios de y contra todas las variables x y estimamos los betas que acompañan a cada una de esas variables x. Ahora corremos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, pero con x sub k como la variable dependiente y los restantes k-1 regresores como variables independientes. Obtenemos el residuo de esa regresión, que es un vector de residuo, ¿cierto? Una observación de residuo para cada observación dentro de mi muestra, un vector de residuo, ¿cierto? Y luego corremos una regresión de mínimos cuadrados ordinarios, multivariada, de y contra todos los x, pero en vez de utilizar x sub k, utilizamos el vector de residuos que habíamos computado anteriormente. Si ustedes hacen este ejercicio, se van a dar cuenta que el beta que acompaña al vector de residuos es exactamente igual al beta que acompañaría a la regresión si ésta se computara con y contra todos los x que son parte del modelo. ¿Okay? Esa es suena como mágico, pero es la anatomía que hay detrás de cada uno de los parámetros que componen nuestro modelo. ¿Okay? De hecho, este es un ejemplo práctico de lo anterior. Supongamos que queremos estimar una regresión lineal del precio de una botella de vino contra alguna variable de tiempo, puede ser mes en el que se dio la cosecha, contra la cantidad de agua caída en esa temporada, contra el promedio de las temperaturas en esa temporada y contra la altura de la lluvia. ¿Okay? Son todas medidas geográficas que podrían eventualmente explicar la calidad del vino y por tanto el precio que obtiene la botella una vez que se transa en el mercado. Entonces, si uno estima esta regresión, esta es una tabla que resume la información relacionada a los parámetros de esta regresión. ¿Okay? Esta es nuestra variable dependiente. Cada una de estas filas que ustedes ven acá son las variables independientes. Aquí nos muestran el coeficiente asociado, el beta asociado a cada una de estas variables independientes. El error estándar asociado a ese coeficiente. El valor t para ver si es que yo rechazo la nula o no de que este coeficiente es distinto de 0 o no. Este es el p-value
asociado a ese test estadístico, y este es el intervalo de confianza sobre el cual se mueve este coeficiente. ¿Okay? En este caso, el intervalo de confianza está estimado al 95%. ¿Ya? Esta es toda información que ustedes típicamente van a querer capturar una vez que estiman una regresión lineal. ¿Okay? Ahora bien, vamos al paso 2. Ya tenemos los coeficientes, ¿cierto? Acuérdense de este numerito de acá. Este numerito lo que hace es mostrar el valor del parámetro que acompaña a la variable time-sb, que es el mes en el cual se generó la cosecha. ¿Okay? Y ese mes, esa temporada, tiene un efecto de 0.023 positivo en el logaritmo del precio de la botella de vino. ¿Okay? Seguramente esto tiene que ver con si el mes se acerca más o no, no sé, a un mes de verano, donde generalmente las cosechas son más fructíferas. ¿Okay? Si es que hay alguien que cacha de vinos por ahí me puede corregir, se lo agradecería. No soy un experto, pero supongamos que eso por el momento. ¿Okay? Entonces luego el paso 2 consiste en regresionar esa variable x, ¿okay? Contra todas las restantes variables que son parte de mi modelo. ¿Okay? Nótese que ahora utilizamos la variable del mes como nuestra variable dependiente dentro del modelo. ¿Okay? Estimamos esta regresión y a través del comando predict, esto en stata, no es en R, pero lo podrían hacer en R también, predicen cuál es el valor asociado a los residuos de esta regresión. ¿Okay? Y a ese vector de residuos le vamos a llamar time-sb-res de residuals. ¿Okay? Y después el paso 3, entonces, solo para demostrar acá, esta es nuestra base de datos, tenemos cada uno de los precios de la botella de vino, la variable de mes, la variable de agua caída, los grados, la altura de la lluvia. Y aquí tenemos en esta columna cuál es el residuo que estimamos, que predecimos para cada una de las observaciones de mi muestra. ¿Okay? Entonces es un vector de residuos. Y lo que vamos a hacer ahora es regresionar exactamente la misma estructura que teníamos en la ecuación 1, pero ahora en vez de utilizar time-sb, utilizamos time-sb residuos. ¿Okay? O sea, utilizamos los residuos de nuestra regresión del paso 2. ¿Okay? Y lo que ustedes van a comprobar acá es que el coeficiente que acompaña a esa variable de residuos, de hecho, es exactamente igual al valor del parámetro que hayamos estimado en el paso 1, 0.0238. En el paso 1 habíamos estimado 0.0238. ¿Okay? Esto solamente para confirmar lo que hay detrás del modelo de regresión lineal, cómo se estima o qué explica, cuál es la anatomía que hay detrás de cada uno de los parámetros que estamos estimando detrás del mínimo cuadrado ordinario. Y algo interesante acá es que si ustedes ven los parámetros que acompañan a las otras variables del modelo, ¿okay? Agua caída, grados, altura, tienen valores distintos a los que tenían en el paso 1. ¿Okay? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en rigor la regresión que estimamos en el paso 3 es distinta a la regresión que estimamos en el paso 1. En el paso 1 incluíamos como regresor la variable time-sb. ¿Okay? En cambio, en el paso 3 estamos incluyendo una variable que es distinta, que es su residuo. ¿Okay? Y esas variables podrían estar correlacionadas de manera distinta con las restantes variables independientes. Y esa correlación con las restantes variables independientes nos va a hacer cambiar el valor del parámetro que acompaña a esa variable independiente. ¿Por qué no cambió el parámetro que acompaña a la variable residuo cuando la metemos en el paso 3 en comparación a el coeficiente de la variable time-sb? Bueno, básicamente no cambia porque la variable residuo por construcción es independiente a las restantes variables del modelo. ¿Okay? Y como es independiente a las restantes variables del modelo, no puede haber correlación entre ellas, por tanto el coeficiente va a ser necesariamente el mismo que estimamos en el paso 1. ¿Okay?
Bien, eso a modo de resumen. Y en las siguientes cápsulas vamos a ver algunas propiedades concretas de mínimos cuadrados ordinarios eh, que, que van a tener que ver en rigor con ciertos aspectos estructurales de la función de regresión que utilizamos para estimar mínimos cuadrados ordinarios.